Y junto con ustedes llegamos a la segunda parte de nuestra clase. Terminamos junto con ustedes en otras partes, en otras clases, el prefacio a la introducción a la sabiduría de la Kabbalah, o sea, un artículo que es el prefacio a la sabiduría de la Kabbalah. Y ahora teníamos que llegar al prefacio a la sabiduría de la Kabbalah, pero según nuestro plan de estudio de la Academia Cabalística, primero tenemos que pasar un artículo que se llama Reflexión Interna. Histaklut Pnimit. Es un artículo no corto, pero realmente conviene repasarlo antes que probemos de la apertura a la sabiduría de la Kabbalah, del prefacio a la sabiduría de la Kabbalah. Este artículo es parte del estudio de las 10 Sefirot. El estudio de las 10 Sefirot es un libro que escribió Baal HaSulam sobre todos los escritos del Ari. El Ari es un gran cabalista del siglo XVI, el que fundó la sabiduría de la Kabbalah, que habla sobre la corrección de las almas. Eso es lo que nosotros necesitamos. Baal HaSulam escribió sobre todos sus escritos lo que se llama el estudio de las 10 Sefirot. Sobre todos los escritos del Ari, Baal HaSulam escribió el estudio de las 10 Sefirot y lo dividió en 16 partes. Por lo general son 6 tomos, 6 volúmenes. 16 partes en 6 volúmenes. Cada parte se divide en una parte en la que hay un resumen o extractos de los escritos del Ari y luego explicación, interpretación de Baal HaSulam. Esa es una parte del estudio de las 10 Sefirot. La segunda parte se llama Luz Interna. Ahí Baal HaSulam explica por sí mismo de lo que se trata en la parte anterior y luego hay preguntas y respuestas. Y al final, explicación de las palabras, de las definiciones. Es decir, en cada parte está hecha de este principio académico sencillo. Lo que vamos a estudiar junto con ustedes en reflexión interna es la primera parte del estudio de las 10 Sefirot. Talmud Eser HaSefirot es imprescindible para el desarrollo del ser humano, porque por lo general Baal HaSulam habla dentro de ello sobre nuestra visión, nuestra vista al mundo, según las preguntas que ustedes preguntaron sobre el creador, el creado, el proceso mismo de la creación, sobre la respuesta del creado al creador, si el creador tiene libre albedrío o el creado, por qué la humanidad de esta manera existe y está dividida en almas y cuerpos, por qué existimos en el marco de tiempo, lugar y movimiento, qué es todo este mundo, por qué está hecho precisamente de esta manera. Muchas preguntas. Primera pregunta sobre el pago, recompensa. ¿Cómo podemos en nuestro mundo 20, 30, 40 años existir y ganar para nosotros el mundo espiritual superior, eterno? ¿Cómo es posible? ¿Dónde están las proporciones? ¿Dónde está la justicia? Aunque hubiera trabajado desde la mañana hasta la noche, todos los días, invertido grandes esfuerzos, de todas maneras, 20, 30 años en mi vida normal. Y sobre eso, y para eso, como recompensa, quiero el paraíso. ¿Cómo todo esto está hecho? ¿Sobre qué tenemos que hablar aquí? ¿Cómo tenemos que entender todo esto? Todo esto él lo revela en este artículo de reflexión interna. Vamos a empezar a leerlo y gradualmente lo vamos a ir procesando. Como de costumbre, hagan preguntas a Sasha, háganle preguntas a Sasha. Y él, como de costumbre, él ya tiene muchas preguntas, pero parece que sobre el tema anterior. Mejor que comencemos con este tema y después pasamos a eso. Entonces, reflexión interna. El lenguaje de las ramas. Cuando se trata del mundo superior, ¿qué quiere decir? ¿Qué es su mundo superior? Que no depende de tiempo, movimiento y espacio. En el mundo superior no existe eso. Nosotros en nuestro mundo existimos en cuerpo. A nuestro alrededor existen otros cuerpos materiales que también están en algún movimiento, en un cierto movimiento. Así captamos eso. Nuestros estados uno en relación al otro, sus cambios. Estos estados, estos movimientos internos dentro de nosotros
toda clase de procesos como el pulso, por ejemplo, o procesos externos, crean en nosotros la sensación de tiempo. Por lo tanto, todo nuestro vocabulario está tomado de estas definiciones: tiempo, lugar, movimiento. Y el mundo espiritual no tiene para nada estas definiciones. Por lo tanto, no sabemos cómo describirlo, porque todo lo que nos diga tiene que ver con tiempo, algunas ejes, movimiento en esos ejes, tiempo, durante cuánto tiempo yo hago este movimiento y las fuerzas, la misión, el objetivo, el motivo por el que yo hago todo. Y todo eso es totalmente material, solamente en nuestro mundo, solamente desde los sentidos egoístas y los objetivos egoístas y dentro del marco egoísta. ¿Cómo podemos seguir haciendo? ¿Cómo podemos pasar todos estos términos a un lenguaje espiritual, donde nuestros sentidos no están activos? No podemos expresar lo que sentimos en el nuevo sentido, en el masaje, en la pantalla, en nuestros métodos. Si es así, entonces, ¿cómo se puede expresar las investigaciones de lo que sentimos en el mundo superior y especialmente descubrir, revelar eso con palabras en un libro como es aceptado en cualquier ciencia, como es lo común en cualquier ciencia? O sea que cuando el cabalista pasa al mundo espiritual, él lo siente, él lo percibe. No hay algo que no entiende, que alguien le enseña que esto se llama así, eso se llama así. Él lo percibe. Es un mundo de sentimientos. Como ustedes ahora escuchan música y ahora traten de contarme algo sobre la música. Si no les enseñaron a un lenguaje definido, en qué lenguaje definido expresar notas o melodías o cambios dentro de las melodías musicales. Y el cabalista que llega al mundo espiritual siente una gran escala de sentimientos, impresiones y cambios que hacer. Entonces dice Bala Sulam, con estos conocimientos, si son precisos y no los vamos a transmitir de manera precisa, entonces ¿qué queda de esta ciencia? Si el lenguaje no va a ser exacto, incluso en un término, no vamos a poder pasarlo de manera correcta a otro, y seguro que de esta manera no va a poder captarlo de manera adecuada, correcta, ni utilizarlo para su meta deseada. No vamos a ayudarlo, al contrario, lo vamos a estar confundiendo. Y se va a distorsionar en todo el entendimiento. ¿Cómo hacer de la Cábala una ciencia si sentimos el mundo espiritual superior? Y expresarlo de alguna manera no podemos. ¿Cómo los cabalistas llegaron a eso que tienen libros? Y aquí dice Bala Sulam, en nuestro mundo no hay objetos o fuerzas que llegan del mundo superior. Todo lo que existe en nuestro mundo comienza del mundo superior y luego desciende a nuestro mundo. O sea, hay un mundo superior y de ahí bajan hilos, fuerzas a nuestro mundo, y nuestro mundo crean toda clase de objetos y los mueven como marionetas, títeres accionadas por hilos. Por lo tanto, los cabalistas inventaron un lenguaje hecho por medio del cual se pueden transmitir uno al otro sus alcances, oralmente y en escrito, de generación en generación. Ellos tomaron las ramas, los resultados de nuestro mundo para usarlos para describir las raíces que existen en el mundo superior, y por eso este lenguaje que eligieron se llama el lenguaje de las ramas. Entonces lo que existe en nuestro mundo son ramas, anafim, y lo que existe en el mundo superior son raíces. De cada raíz desciende hacia cada rama una fuerza vigilante o supervisora, mejor dicho.
Y no se puede equivocar aquí. Un cabalista que existe en ambos mundos, aquí en nuestro mundo con los 5 sentidos y acá con las 5 sefirot del alma, viste precisamente uno sobre el otro y puede de manera tranquila tratar y conectar y hacer conexiones usando el lenguaje corporal de las ramas. Todos los nombres se toman de aquí y describen con ellos el mundo espiritual. Y cuando se escucha un cabalista, cuando se le escucha, él supuestamente habla sobre cosas totalmente, acontecimientos o objetos o acciones que son totalmente de nuestro mundo. Por ejemplo, Torah, Biblia, ¿sí? Torah, Biblia. Está escrita en tal lenguaje. La Torah, la Biblia, está escrita en el Creador creó 6 días, creó la tierra y el cielo, tomó una parte, le hizo anestesia, tomó una parte del hombre y después creó a la mujer, después vino serpiente, una gran historia. Después de esta historia, esto fue escrito hace 3.500 años. ¿Qué es tan especial en la Torah, en la Biblia? Seguro que fue escrita, esta obra es muy especial, pero en principio, en esta historia, hay algo totalmente distinto, una capa interna que los cabalistas la explican, por ejemplo, en el libro del Zohar. Si abren el libro del Zohar, del esplendor, está escrito explicación sobre la Torah, sobre este libro. El Zohar es solamente interpretación de la Torah, porque la Torah está escrita en el lenguaje de las ramas. Nos cuenta sobre estos objetos que están en el mundo superior, pero usa términos de nuestro mundo. Yo leo, tengo un nieto que lee el libro de la Torah, y él la lee en inglés más que en hebreo, pero no importa. Él lee, mi nieto, digamos en el mismo lenguaje como en hebreo, como yo. Él lee, para él es una lectura normal, lo que él entiende y lo que ve en nuestro mundo. Yo junto con él leo, o que yo le leo a él, y yo leo un texto totalmente diferente. Yo leo sobre el mundo espiritual, de lo que pasa allí. ¿Qué se llama? ¿Qué es el Creador? ¿Qué significa tierra, ser humano? ¿Qué fuerzas, qué cualidades? Algo totalmente en otro nivel. Yo miro solamente los atributos, solamente las fuerzas que actúan entre ellos. No existe para mí objetos de este mundo. Por lo tanto, 2 personas, cada una lee lo mismo, el mismo texto, pero cada una a su nivel, según su nivel. Aunque uno esté en el mundo espiritual, cada uno según su propio grado, desde de los 125 grados. Cada uno va a leer cada vez de nuevo, porque él mismo va cambiando o hacia los demás. Pero el lenguaje es único. Eso se llama el lenguaje de las ramas. En ese lenguaje está escrita toda la Torah. Tanaj, es la Torah, la Biblia, los profetas y los escritos. Son 3 libros. En el mismo lenguaje está también escrito el Talmud. Abran el Talmud, de ahí van a ver escritos sobre cómo hay que preocuparse de los animales y cómo trabajar en el templo, cómo él tiene que vivir con su mujer, cómo criar a los niños, algo total, como las leyes, hablan sobre las leyes de nuestra vida que existían en aquel entonces, hace 2.000 años, 2.500 años. Pero de verdad no se trata de eso en el Talmud. El Talmud fue escrito por los cabalistas que hablan solamente sobre el mundo espiritual. Solo el mundo espiritual y nada más.
Hay aquellos que lo leen como un documento de justicia, de leyes, y yo leí el Talmud también con el Rabash, con otra clave, totalmente, donde se trata del trabajo interno del ser humano. ¿Qué sucede dentro del ser humano, dentro del individuo, cuando va escalando la escalera espiritual? El Talmud es la próxima revelación de lo que está escrito en la Torah, en un lenguaje un poco distinto del Zohar, del libro del esplendor. Como tales lenguajes hay otros, también el lenguaje de leyenda, como relatos, como historias. Muchas leyendas que fueron escritas hace mucho tiempo. Hay incluso leyendas que fueron escritas antes de la Torah, en los tiempos de Abraham el patriarca, todavía cuando se fueron de Babilonia. Hay también el lenguaje de halajot, de las mitzvot, de los preceptos. No hagas esto, no matar, no esto, lo otro, donde se trata para nada de nuestro mundo y nuestro cuerpo, sino nuestra alma. No hacer así y sí hacer así. Todo se trata solamente sobre el alma. Lo que las personas tomaron y empezaron a ejecutar estas leyes en nuestro mundo físico, cuando las leen literalmente, como si lo hubiéramos recibido para ejecutar en este mundo. Eso ya lo hicieron personalmente, así ellos hicieron de eso su propia religión. Pero lo importante es el motivo, la razón por qué recibimos estos textos, para que sepamos cómo trabajar con las almas. Por lo tanto, él dice, los cabalistas tomaron los nombres de las ramas, las definiciones y los resultados en este mundo para describir las raíces superiores y las razones que existen en el mundo superior, y por eso escogieron este lenguaje especial a esta sabiduría y la llamaron el lenguaje de las ramas. Por lo tanto, él dice, ahí se encuentran en los libros de Kabbalah toda clase de definiciones crudas, como decimos, acoplamiento de golpe, zivugdak. Acoplamiento, es acoplamiento sexual. Y nosotros usamos esta definición para la conexión entre la vasija y la luz, pero no podemos usar otra definición porque en nuestro mundo estas fuerzas cuando actúan crean tal resultado en este mundo corporal. Y cuando el cabalista mira desde arriba hacia el resultado, hacia abajo, cómo se materializa, tiene que llamarlo de esta manera. Y ese es un fenómeno espiritual, casualmente, según este resultado. Por lo tanto, es muy claro, naturalmente. Tenemos en el estudio de las 10 sefirot, en el libro, tenemos una gran parte que se llama la época de embarazo, la parte 11 del estudio de las 10 sefirot, el nacimiento, el parto del alma, parte 12, el tiempo de pequeñez, de niñez, pequeñez. Y luego en la época de crecimiento, de grandeza. Todos son fases del crecimiento del alma y usan toda clase de acciones de tales definiciones como nosotros en nuestro mundo. Dijeron, sí, sobre hombre y mujer, pero no se trata de hombre y mujer, sino sobre cli y luz, vasija y luz. Ahí se trata de los niños que nacen, seguro que no se trata de los niños, sino de nuevas acciones entre estas situaciones cuando el cli y la luz se encuentran en los nuevos partzufim que nacen, etc. Mamar, la época de mamar, todas estas cosas que existen en nuestro mundo para el desarrollo del cuerpo del individuo, eso ocurre en nuestro mundo según las leyes que tienen, leyes espirituales que descienden de este mundo y dictan estas leyes del desarrollo del cuerpo, pero supuestamente existen en el mundo espiritual para el desarrollo de nuestra alma, y nuestra alma se desarrolla de manera totalmente paralela según las mismas leyes en el mundo espiritual como el cuerpo que se desarrolla en este mundo. El próximo.
No hay nada en la realidad que no está incluida del Ein Sof. Las definiciones opuestas están incluidas en él, en el secreto de uno único y especial. Escribe Bala Sulam que sepas que no hay ninguna esencia en este mundo, ni las corporales, ni los conocimientos corporales, que no está incluido en el Creador. En el mundo espiritual, todo desciende del mundo de Ein Sof. Aquí podemos dibujar todos los mundos y el mundo más alto, el mundo de Ein Sof, luego el mundo de Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah. Pero en nuestro alcance las definiciones distintas son opuestas, distintas y opuestas. Por ejemplo, lo que es dulce es diferente a lo que es amargo. La definición de acción es opuesta al que activa, porque son definiciones diferentes. También son opuestos como amargo y dulce, cerca y lejos. Blanco y negro son diferentes uno del otro. Son opuestos, contrarios uno al otro. Pero en la fuerza superior todas estas oposiciones están conectadas en una luz simple, sin ninguna distinción entre sí. La luz está definida como uno único y especial en una sola igualdad, y solamente cuando esta luz está en contacto con nosotros, entonces en la medida que nosotros no estamos en unicidad con nosotros mismos y todo lo que está a nuestro alrededor, de la misma medida comenzamos a insertar en esa luz nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros problemas, nuestra falta de semejanza, nuestra desemejanza. Y entonces supuestamente en esa luz vemos fenómenos opuestos. Aquí es malo, aquí es bueno, aquí está cerca, aquí está lejos. Hacemos acciones y de repente opuestas. Todo eso es porque estamos hechos de tal manera que no estamos corregidos. Y así sentimos la luz, las acciones de la luz. Pero la luz en sí, una única y especial. Una significa que tiene una igualdad, está en igualdad completa. Única significa, aunque causa dentro de nosotros muchas acciones e incluso opuestas, pero vienen de una sola raíz. Solo que vienen de otras partes. Como el niño piensa que una vez la madre es buena, la madre es mala, no entiende que todo viene del mismo amor hacia él, porque él es el que distingue, porque ella tiene un trato, pero el único significa que aunque tengan muchas acciones, tiene una fuerza que actúa en todos esos y todos tienen una sola razón, un solo motivo y una sola meta final. Hay dos discernimientos en otorgamiento, antes que recibe y después que recibe. Son dos cosas distintas, ¿entendemos eso? Hasta que empezamos a sentir esta luz. ¿Dónde estaba la luz? ¿Estaba dentro de nosotros? La luz dentro de nosotros no existe. No sabemos cómo expresarlo. Entonces, miren, la luz que viene y engendra el Kli se llama Keter. Engendró el Kli, la Jochma. El Kli quería asemejarse a la luz, Binah. Y cuando empezó a actuar para el otorgamiento, se llama Zeranpin. Y cuando empezó a reconocer que solo quiere recibir del Creador, ya es Malhut. Solo Malhut se llama Kli.
porque tiene deseo para esta luz que llega del Keter. Hasta la Malhut no se toma en cuenta que hay creador, que hay creado. Porque cuando yo digo que la luz existe fuera de mí, me refiero a que existe aquí, en los atributos anteriores a los míos. Yo lo siento, pero todavía no lo puedo alcanzar, no lo puedo vestir en mi vasija, sentirlo, analizarlo, trabajar con él. Tengo un pensamiento, pero no sé dónde y cómo va flotando dentro de mí. Todavía no está vestida dentro de mí, no penetró mi materia. Todavía no es, yo no soy parte de ella. Todavía. Eso se llama las 9 sefirot primeras en relación a Malhut. Por lo tanto, cuando todavía no entendemos de manera correcta las acciones de la luz en semejanza, en la medida de semejanza de forma a la luz, entonces decimos que la luz todavía no está dentro del Kli. 9 sefirot están fuera del Kli. O cuando viene y empieza a ser sentida dentro de nosotros, entonces en la Malhut, en el Kli, aquí Malhut es el Kli, así es dibujada, entonces hay dos sentimientos, dos discernimientos fuera del creado, supuestamente fuera de la Malhut, en las 9 sefirot que tratan a la Malhut. Sabemos que el Partzuf siempre está hecho Partzuf. Está construido de 9 sefirot y de la Malhut. Estas 9 sefirot también pertenecen a Malhut. Todo eso en conjunto 10 sefirot. Pero en relación al que siente, al que recibe, cuando la luz todavía está dentro de las 9 sefirot, eso no significa que la recibí, solamente está ante mí, frente a mí, todavía no la alcanza. Aquí está el masaj, la pantalla. Antes de la Malhut. Las 9 sefirot primeras no tienen masaj. ¿Por qué? Porque no hay lo que recibir ahí, no se siente ahí placer, simplemente lo veo desde lejos. Lo siento, puedo valorarlo, estimar de alguna manera, que saber qué es este placer de alguna manera, pero todavía no es bien claro, no se llama recibir, porque está todavía en potencial, en pensamiento.